Bien, buenos días, jóvenes. Sean bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto nuevamente estar con ustedes compartiendo por este medio. Vamos a darle continuidad a los contenidos que hemos venido desarrollando, lo que es el tercer periodo, ¿verdad? Entonces, corresponde siempre hablar un poco de un repaso, ¿verdad?, de los análisis de circuitos en DC. Hemos venido hablando lo que se refiere a la ley de corriente Kirchhoff y también se ha mencionado nada más lo que es los teoremas de redes, ¿verdad? En los ejemplos anteriores, lo que vimos la semana antes de vacaciones, pues veíamos unas interpretaciones o análisis de circuitos cuando una fuente de voltaje estaba activa y la otra pues se colocaba en circuito cerrado o se colocaba en circuito abierto, ¿verdad? Entonces eso viene dado a los teoremas, el primer teorema que se conoce como teorema de superposición. Entonces vamos a darle continuidad a lo que serían los contenidos, ¿verdad? Entonces, para repasar un poco, pues corresponde en el objetivo, ¿verdad?, que vamos a tocar, pues es siempre aprender sobre las características únicas y configuraciones, ¿verdad?, de los circuitos, ya sea serie y paralelo, cómo determinar el voltaje, corriente o potencia en cualquier elemento individual o combinación de elementos, ¿verdad? Tenemos como frase, porque corresponde esta semana, pues hablar un poco de lo que se refiere al estrés, ¿verdad? Entonces, vamos a dar algunas técnicas, ¿verdad? En este caso he puesto alguna técnica que debemos de considerar en la parte del estrés, ¿verdad? Tenemos la parte de distracción y buen humor, ¿verdad? Recordemos que esta parte sirve un montón cuando nos encontramos en una fase de estrés, que estamos ya sea de trabajo, de estudio, o incluso algunas situaciones que se nos dan en la casa, pues, o en el ámbito siempre, pues, debemos de estar controlando lo que sería el estrés. Entonces, esta parte de distracción, el buen humor, pues, fomenta, pues, lo que es una buena medida para prevenir las situaciones de ansiedad o para aliviarla, ¿verdad? Además de facilitar el desplazamiento de la atención de los problemas, ¿verdad? Esto nos ayuda a tener esta distracción del buen humor, ¿verdad?, que nos hace desplazar un momento o desplazarlo si es definitivamente a la parte que nos está generando un estrés, ¿verdad? Y esto pues nos contribuye a relativizar, ¿verdad?, lo que sería la importancia de esto, ¿verdad? Entonces, siempre debemos de estar preparados en cualquier situación, jóvenes. Entonces les animo a tomar en práctica lo que sería la distracción y el buen humor, ¿verdad? Siempre estar contento en cualquier adversidad que se nos presente en las situaciones del día a vivir, ¿verdad? Entonces tenemos como primer ejemplo, dándole continuidad a lo que serían los objetivos, darle como objetivo pues que vamos a determinar lo que serían corriente, voltaje o potencia. En este caso pues vamos a irnos a determinar lo que sería corriente. Veíamos en los últimos ejemplos, creo que habíamos tocado solamente dos circuitos, no se acuerdan si eran dos circuitos que habíamos discutido. Creo que hemos discutido uno donde se aplicaba la ley de corriente Kirchhoff, donde teníamos malla, se nos daban las corrientes indicadas y debíamos de determinar lo que era la corriente en una resistencia en específico, ¿verdad? Y también teníamos un circuito donde teníamos dos fuentes de voltaje, solamente se me indicaba que una se comportaba en circuito cerrado o en circuito abierto. Creo que esos eran los dos circuitos que teníamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos otro, ¿verdad?, considerando un circuito combinacional de elementos, llámese resistencia y una fuente de corriente, ¿verdad? Aquí tenemos indicados fuentes de corriente. Cuando hablábamos de análisis de malla, yo mencionaba los tipos de corriente, los tipos de fuentes que nos podemos encontrar en los circuitos, y hablábamos de fuentes dependientes y hablábamos de fuentes independientes, ¿verdad? Entonces, en este caso, recordando un poco, sería una fuente de corriente y sería una fuente de corriente independiente, ¿verdad? Entonces, me dice, ¿verdad?, con los datos proporcionados determine la corriente de la resistencia de 8 ohmios, ¿verdad? Entonces, debemos de determinar, pues, la corriente que está circulando en esa resistencia, ¿verdad?, con los datos proporcionados. ¿Qué datos me está proporcionando? Me está proporcionando el valor de la fuente de corriente de 6 amperios y la de 8 amperios, ¿verdad? Tendríamos las dos análisis, ¿verdad?, que vamos a plantear, o las dos corrientes que debemos de considerar, y también me da un valor de corriente
más, ¿verdad? Que sería en la malla, ¿verdad? Que tenemos en el centro, donde estarían las 3 resistencias, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos otra corriente que está circulando. Y también me indica el sentido de esa corriente, ¿verdad? Entonces, si observamos esa corriente que está circulando, es de 4.75 amperios. Entonces, para determinar lo que sería la corriente, pues aplicamos lo que ya conocemos, una corriente de, déjenme cambiar acá un poco para poder usar la parte de dibujar. Bien, tenemos, como ya hemos hablado de la ley de corriente de Kirchhoff, hemos hablado de la ley de corriente, perdón, la ley de voltaje de Kirchhoff, entonces en este caso, asumiendo que ya conocemos la corriente, pues debemos de aplicar lo que sería la ley de corriente de Kirchhoff. Ahí lo podemos aplicar en 2 puntos. Lo puedo aplicar en este nodo de acá, o también lo puedo aplicar en este otro nodo de acá. Y como ya me proporciona lo que sería el sentido de las corrientes, ¿verdad? Entonces no hay que cambiar nada, ¿verdad? Aunque sí hay que tener en cuenta de que cuando tenemos en un elemento, ¿verdad? En qué sentido va la corriente, pues siempre la debemos de tomar que va de salida, ¿verdad? Recordemos ese punto, ¿verdad? Porque aquí solamente tenemos 2 corrientes, ¿verdad? O conocemos las direcciones de las corrientes de 2 que tendríamos. La corriente que viene de la de 6 ohmios, ¿verdad? Que es este sentido. Y con respecto al nodo, pues va entrando, ¿verdad? Y tenemos la corriente de 8 amperios con respecto a este nodo, va saliendo, ¿verdad? Entonces, nos encontramos con la corriente de la resistencia de 8 ohmios, que es la que vamos a determinar este sentido. Entonces, esta corriente va de salida, ¿verdad? No me indica el sentido, ¿verdad? No puedo decir, pero es el sentido que me está trazando la trayectoria de esta malla. No, ese sentido no lo sabemos. Entonces, lo que vamos a indicar, como no conozco el sentido de la corriente, vamos a asumir que va de salida, ¿verdad? No sé si me doy a entender a esta parte. William, Luis, no sé si damos claro con esta situación en cómo debemos de tomar en cuenta lo que sería la ley de corriente de Kirchhoff. Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a, permítanme acá. Muy bien. Entonces, tenemos acá donde vamos a aplicar lo que sería la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, tenemos que la corriente de 4.7, vamos a cambiar acá. Vamos a decir en la parte de... Listo. Entonces vamos a tomar, recordemos, ¿verdad? Que las corrientes de entradas las tomo como positivo y las corrientes de salida las tomo como negativo. ¿Sí? En esta parte aplicando la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, vamos a plantear acá lo siguiente, vamos a tener lo que corresponde 4.75 amperios. Vamos a tener acá 4.75 amperios. Que estos estarían positivo. Permítanme acá. Bueno, aquí está. 4.75 amperios van entrando. Menos, vamos a tener acá, menos la corriente que va saliendo que corresponden a los 8 amperios. Y también voy a poner menos. Recordemos que la ley de corriente de Kirchhoff establece un término que se dice que la suma algebraica de todas las corrientes de entrada y todas las corrientes que van de salida es igual a 0. Entonces, eso es lo que estoy planteando acá con esta ecuación, ¿verdad? Entonces, tenemos luego que sería la corriente. Vamos a poner acá, vamos a nombrarla, que esta corriente, ¿verdad? Corresponde a ponerle corriente de la resistencia de 8 ohmios, ¿verdad? Vamos a ponerle el símbolo. Acá estarían en letras griegas. Y esto, ¿verdad? Es igual a 0. Eso es lo que plantea la ley de corriente de Kirchhoff, que la suma de todas las corrientes de entrada y todas las corrientes de salida, eso es igual a 0, ¿verdad?
Entonces, vamos a tener acá, vamos a copiar esto para... Vamos a tener, ¿verdad? Que lo que corresponde a la corriente, esto vamos a borrar esto de aquí. Ordenando, ¿verdad? Este pasa a ser positivo, que pasa al otro lado, ¿verdad? Y aquí vamos a tener lo que corresponde siempre a 4.75 amperios menos 8 amperios, ¿verdad? ¿Sí? Lo único que hemos desplazado, ¿verdad? Ha sido menos 8 ohmios que pasa al otro lado, ¿verdad? Pero acá ordenando, ¿verdad? Nos queda de la siguiente manera. Entonces vamos a tener como resultado de la corriente, vamos a dar nuevamente insertar. Tendríamos la corriente de 8 ohmios, corresponde a cuánto? A un valor, si nos damos cuenta, es un valor negativo, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando de menos 3.25 amperios. ¿Sí? Ahora bien, esta respuesta es válida, ¿verdad? Si solo le dice con los datos proporcionados determina la corriente de la resistencia de 8 ohmios y no le establece más indicar, por ejemplo, indique el sentido de la corriente, pues nos llegaríamos hasta acá si no aparece ese enunciado, indicar el sentido de la corriente. Pero si dice indicar el sentido de la corriente, nos vamos a dar cuenta que la corriente pues no está en ese sentido o no circula en ese sentido, sino que sería hacia arriba. Entonces vamos a tener lo que corresponde a la corriente. Vamos a cambiar. Vamos a ponerle de color verde, que la corriente sería ideal, ¿verdad? O la forma correcta, si me dice en qué sentido va la corriente tiene que ir hacia arriba, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos el resultado de la corriente, cómo nos quedaría en esta parte. ¿De acuerdo? Solo los que están en casa, no sé si logran ver en la pantalla pues completo lo que estoy explicando o aparece en el recuadro pequeño para ver cómo. No, sí se ve todo, profe. Va bien, muy bien, gracias. Bien, porque hoy pues he activado lo que es la cámara, por eso pregunto. Ahí. Vamos con el siguiente, no sé si con este tenemos alguna duda, jóvenes. Como mencionaba, esta modalidad o cómo estamos analizando estos circuitos es como viene en el examen. De hecho, ya está hecho el examen, ya están planteadas las preguntas y nos vamos a encontrar con circuitos donde usted va a seleccionar la respuesta, nada más, va a seleccionar la respuesta. Que necesita hacer análisis, pues sí lo va a hacer, ¿verdad? Pero no se va a entregar lo que sería la constancia, pues nada más, pues, seleccionar la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Bien. Si la pregunta tuviera la dirección de circuito, tuviera la dirección, si tuviera la dirección, la resistencia. Si tuviera sí, ¿ya? Pero en este caso, pues estaríamos sumando, ¿verdad? Y tendríamos que cambiar esta, ¿verdad? Como aquí estaría positivo, pasamos al otro lado y llegaríamos a la misma respuesta. ¿Sí? Siempre llegaremos a los 3.25 amperios. O prácticamente si la LDK, como aquí aplicamos, vamos a regresar al color rojo. Acá en este punto es donde aplicamos lo que se conoce la LCK, no es LDK, es LCK, o sea, la ley de corriente Kirchhoff. Lo aplicamos en este nodo superior. Si lo aplicamos en el nodo inferior, nos daría un valor positivo. ¿Sí? Nos daría un valor positivo si lo aplicamos en la parte inferior. Bien, entonces, como vuelvo a repetir, si aquí no aparece, indique el sentido, pues la respuesta estaría válido de 3.25 amperios. ¿De acuerdo? O si aparece, ¿verdad? Si aparece menos 3.25 amperios o aparece 3.25 amperios y le aparece siempre con este enunciado, las dos respuestas serían válidas. Las dos respuestas se tomarían como buenas. Vamos a ver el siguiente. Bien, aquí viene
Como mencionaba, ¿verdad? En las clases anteriores o al inicio de la clase, ¿verdad? De que el tema que no se ha tocado es la parte de teoremas de redes. No se ha tocado por trabajo, ¿verdad? El trabajo que hemos desarrollado, lo que es la feria técnica. Bueno, ya pues les he externado ya la felicitación a cada uno de ustedes al trabajo que han desarrollado en la feria o que se desarrolló en la feria, ¿verdad? Pues nuevamente acá ya en esta forma, pues tanto el que está en forma presencial y los que están allá, pues agradecerles por el trabajo que desarrollaron. Entonces, de ahí pues concluimos lo que sería el segundo 35, ¿verdad? Y que se han tomado un par de puntos en cuenta también para ponerle su nota, ¿verdad? Como era el punto de participación en el día de la feria, ¿verdad? ¿Cuál era su participación? Pues la participación era de ustedes, pues estar en el juego, ¿verdad? En el juego era la participación de ustedes, lo que se iba a tomar. Muy bien. Entonces le damos continuidad a lo que sería el siguiente enunciado. Por eso acá dice, ¿verdad? Teorema de superposición, ¿verdad? Para el circuito mostrado, entre paréntesis, teorema de superposición, pero acá son preguntas. Aquí no estamos, que sí se aplica el análisis, ¿verdad? Pero el teorema de superposición, les menciono acá, poco antes de analizar lo que me está pidiendo. Si usted observa, tenemos tres fuentes, una de voltaje y dos fuentes de corriente. ¿Qué me dice el teorema de superposición? Me dice que yo debo de analizar y separados cada fuente. O sea que tendría que tener tres análisis. Aquí tengo tres análisis, donde corresponde a las fuentes de corriente, aquí sería un análisis, y las otras fuentes, ¿qué las hago? Pues aquí le dice el enunciado, aplicando el teorema, le dice de que yo debo de ponerlas a cero. Entonces, para poner a cero una fuente de voltaje se representa como un circuito cerrado, ¿sí? Y la fuente de corriente, ¿cómo la voy a representar? Aquí se representa como un circuito abierto, ¿sí? Entonces, eso es aplicando el teorema de superposición, ¿verdad? Solamente para mencionarlo. Entonces, aquí nos vamos a guiar, ¿verdad? Por la parte que me dice cada enunciado. Pero cuando le dice, usted va a hacer el análisis cuando la fuente de voltaje esté activa y las demás están apagadas. Entonces, si las demás fuentes están apagadas, pues vamos a tomar que la fuente de corriente estaría abierta, ¿verdad? ¿Sí? Las dos fuentes de corriente estarían abiertas. Pero si tomamos con la fuente de corriente de 2 amperios, le dice que las demás estarían apagadas. Entonces, la fuente de voltaje estaría en circuito cerrado y la fuente de corriente de 500 miliamperios estaría abierta. ¿De acuerdo? Eso es lo que se aplica en lo que es en las fuentes o en el teorema de superposición, más que todo en el teorema de superposición. Muy bien. Entonces regresamos acá. Cualquier duda, pues la puede hacer en cualquier momento. Y pues, recuerde que esto es un repaso, contenidos que se han visto prácticamente en el método de reducción y retornos o algunos conceptos más que todo de análisis, ¿verdad? Que se aplican en todos los circuitos y en lo que vamos a aplicar en lo que viene, ¿verdad? Para el cuarto periodo, ¿verdad? Vamos a ir aplicando casi todo mutuo. Vamos a aplicar lo que serían los teoremas, porque hay dos teoremas que han quedado pendientes, como es el teorema de Thevenin y el teorema de Norton, ¿verdad? Entonces vamos a darle una introducción en lo que sería en el cuarto periodo para quedarnos en el análisis de circuitos RL, circuitos RC y circuitos RLC, ¿verdad? Que corresponden a ya los otros dispositivos, tanto bobinas y condensadores, ¿verdad? Pero el análisis lo vamos a quedar en el análisis de corriente directa, ¿verdad? No lo vamos a tocar en corriente alterna, vamos a quedar nada más en corriente directa. En corriente alterna, pues todo cambia, ¿verdad? Todo el análisis, bueno, las leyes son las mismas, las leyes se aplican igual, lo único que se manejan con números complejos, ¿verdad? O con números imaginarios. Entonces, vamos, el literal A me dice que si analizamos solo la fuente de voltaje activa, dice que la asociación de resistencia es correcta, ¿verdad? Entonces, aquí la asociación de resistencias me dice, ¿verdad? ¿Qué resistencias estarían en serie o qué resistencias están en paralelo? Solamente eso me indica, ¿verdad? En el examen usted va a tener las posibles asociaciones, serie, paralelo, o sea, va a tener si aparecen R1 más R2, estoy diciendo que esas dos resistencias estarían en serie, o si indico con las dos plecas indicando que están en paralelo, usted puede tener que R3 o R6 están en paralelo, entonces usted va a indicar que sí, esa asociación es correcta, ¿verdad?
Pero acá lo vamos a determinar, aquí vamos a determinar en esta parte. Pero como vuelvo a mencionar, en la evaluación usted ya va a tener indicado. ¿Que va a ser en este circuito? Puede ser que sí, puede ser que no, ¿verdad? Entonces, pero hay que estar repasando esto, ¿verdad? Por eso he puesto acá esto de repaso. Muy bien. Entonces vamos a tomar el circuito y lo vamos a poner, perdón, vamos a ponerlo en el literal. Vamos a copiarlo y nos vamos a ir al literal A. Y vamos a bajar esto porque después vamos a tocar cada uno de los literales. Entonces tenemos acá, me dice, ¿verdad? Si analiza solo la fuente de voltaje activa, ¿qué asociación de resistencia es correcta? Bueno, aquí se dice que es corriente. Le dice que es correcta, no la he colocado, pero como mencionaba, vamos a quitar esto. Vamos a quitar esta parte. En la evaluación si aparece que usted indique cuál es correcta. Vamos a dejarlo aquí, activa. ¿Qué asociación de resistencia? Vamos a ponerle acá que quiero ver. Se inicia sobre la fuente de voltaje activa. ¿Qué asociación de resistencias podemos determinar? Sí, vamos. Vale. Vale. Solo la de fuente de voltaje estaría activa. Por lo cual, las otras dos fuentes estarían apagadas. Y como mencioné anteriormente, estarían en circuito abierto. ¿Sí? O sea que esta fuente o esta parte, ¿verdad? Estaría abierto, por lo cual la resistencia R1 no es tomada en cuenta, porque está en circuito abierto. Y también esta fuente estaría abierta. Estas dos resistencias no estarían. ¿Sí? Entonces, vamos a indicar acá, ¿verdad? Vamos a indicar, vamos a ver, sí, aquí lo vamos a hacer, no vamos a hacerlo con el lector. Entonces, me dice qué asociación de resistencias podemos determinar. Si nos damos cuenta, ignoramos, vamos a poner otro, marcador, vamos a poner lo que sería la R1, y también lo que corresponde a R5, ellas no existen, ¿verdad? Ellas no están, ¿sí? Pero puedo indicar que la R2, perdón, vamos aquí, R2. Todas estarían en ¿cómo se llama? En serio, ¿verdad? Sí, correcto, estaría en serie. Estaría en serie. Vamos, permítanme acá que es poco lo que le escucho, y sí lo escucho, pero es poco. Luis. Entonces prácticamente puedo plantear de una vez, mejor acá, miren, R total sería, ¿verdad? R total va a ser igual a la R2 más R3 más R6 más R7 más R4. Y eso sería todo. ¿Ya? Ahora, mire, profe, y solo aparece R2 y R6, aparece en el enunciado que está en serie y no aparece o si aparece, ¿verdad? También esta condición de R total, las dos respuestas son válidas. ¿Sí? Pero siempre, ahorita pues en el examen está de que solamente una respuesta es válida, ¿verdad? Así que mucho cuidado con eso, ¿verdad? No sé si tenemos dudas en este análisis. Aquí concluye ya, ¿verdad?, la solución, que solamente tendríamos R2 más R3 más R6, R7 y R4 que estarían en serie. No sé si tenemos dudas los demás jóvenes o señorita. Bien, entonces pasamos al siguiente. Si dan cuenta, no está complicado el examen, ¿verdad? No está complicado. Siempre es las mismas condiciones, ¿verdad? De saber de cuándo es serie, cuándo es paralelo. Solamente eso de tener en cuenta. Bien, vamos con el literal B. Le dice, si analizamos la fuente de corriente de 2 amperios, ¿sí?, activa, ¿verdad?, ¿qué asociación de resistencia es correcta?
Ahí. Entonces tenemos acá la otra parte. O lo vamos a hacer tomando en cuenta esto. Yo voy a poner unas soluciones al azar y usted me dice, esa es correcta. ¿Sí? Podemos hacer eso. Ahí. Pero antes de todo, pues aquí me dice que la fuente corriente de 2 amperios estaría activa, ¿verdad? Lo cual indica que esta otra fuente corriente estaría abierta. Y esta fuente de voltaje estaría cerrada. Entonces, la resistencia de la resistencia 4 no contaría. La resistencia 4, sí. Sí, la R1 no cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, te me indica falso o verdadero lo siguiente. Indicar, aquí vamos a ver, cambiar texto. Tenemos acá. Falso o verdadero. R1 paralelo con R4. Falso o verdadero. Falso. Correcto. ¿Sí? Porque aquí está abierto. Está conectado en este punto. ¿Sí? Pero acá no está ahí. Ahora bien, si lo cambio ese mismo, ¿verdad? Digo R1 más R4, falso o verdadero. Falso. Muy bien, falso. ¿Sí? Porque la R1 está abierta, no es tomada en cuenta, porque solo un terminal está conectado. ¿Ya? Entonces, es falso. Vamos a ver con la otra condición. Solo déjenme cambiar acá que está quedando muy separado. Ahí está. Vamos con la otra condición. Usted me indica, vamos a ver cuál otra condición. Vamos a ver. Sí, vamos a ver esta condición. Si digo R3 más R2, perdón, R2, estoy indicando que están en serie. ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Perdón? Falso. Correcto. ¿Sí? No pueden estar en serie porque tengo conectada la fuente corriente. ¿Sí? Ahora bien, vamos con la misma R3 y digo más R6. Falso. R3 más R6. No, ajá, sí, eso es verdadero. Sí, sí, eso. ¿Sí? Este es verdadero, ¿verdad? Porque ellas dos sí estarían en serie. ¿De acuerdo? Entonces así vamos a encontrarnos en el examen, ¿verdad? Asociación le indica acá, si solo la fuente de voltaje está activa, indique cuál asociación es verdadera o es falsa. ¿Sí? O seleccione la asociación que es correcta de las cuales se indican a continuación. Puede ser. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer un último ejemplo acá, indicándole la siguiente R7 más R5. ¿Mm? Falso. R7 y R5 estoy indicando que están en serie. Falso. Falso. ¿Sí? Falso. La misma condición que tenemos aquí en este punto, ¿verdad? ¿Sí? En este punto tendría la resistencia R6, entonces por lo cual no estarían en serie. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, si hago lo siguiente, imagínense que aparezca lo siguiente. Vamos a poner acá lo que corresponde a R2, a R2 más, vamos a tener R4 más R7. Vamos a tener acá, aquí.
Y vamos a tener esta representación y vamos a tener lo siguiente. Y voy a indicar R3 más R6. Y pregunto. Verdadero. ¿Verdadero? ¿Sí? Sí, sí. ¿Es correcto? ¿Sí? Porque el lado, bueno, el lado, para mí, pues igual, usted no sé si está el lado izquierdo. Si el lado izquierdo, pues tendríamos esta combinación de R2 más R4 más R7 que estarían en serie, es un valor equivalente. Y en el lado derecho tendríamos R3 más R6, sería otro valor equivalente, por lo cual ese resultado, ¿verdad? De ellas dos estarían en paralelo, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Vamos con el último literal que le indica, ¿verdad? Igual, si analizó o analizamos, ¿verdad? Lo que sería la fuente de corriente 500 amperios, que es la única que va a estar activa, y las otras van a estar apagadas. Entonces, cuando me dice que están apagadas, vuelvo a insistir, la fuente de voltaje estaría cero y la voy a representar como un circuito cerrado, la fuente de voltaje. Y la fuente de corriente, pues un circuito abierto, esto estaría abierto, y por lo cual la R5 no es tomada en cuenta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos, aquí me dice que indique qué asociaciones pues estaría correcto. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a copiar las que tenía acá. A ver. También tomado en serio. Voy a tomar hasta acá. Bueno, todo lo vamos a tomar. Vamos a quitar esto para indicar la respuesta de esta condición. Para el primer caso, me indica que R1 y R4 estarían en paralelo cuando me dice aquí que la corriente que está activa es la 500 miliamperios. ¿Falso o verdadero? Solo tengo Falso. activa la de 500 miliamperios. Falso. Falso, muy bien. Con el otro caso, R1 más R4. Falso o verdadero. No. Sería igual, sería falso. ¿Sí? R1 y R4, que sí, pues estaría conectado con este punto, pero tendríamos R2 acá. Y a R2 ya nos indica que esas dos están en serie, ¿verdad? Vamos a ver. Los demás no los escucho, pero igual pueden escribir ahí en el chat, ¿verdad? Las respuestas. Si es falso o verdadero. Para el siguiente caso, R3 más R2. Verdadero. ¿Correcto? Pues sí, ¿verdad? Verdadero. R2 y R3 y R2 estarían en serie. ¿Sí? Porque ya la fuente de corriente, la de 2 amperios, no existe, ¿verdad? Entonces, en eso sí estaríamos indicando que es verdadero. Vamos con la otra condición, R6 perdón, R3 más R6. Verdadero. Muy bien. R7 más R5. Falso. Muy bien, R5 no existe, ¿verdad? Y vamos con esta última combinación que teníamos acá. Falso. 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 En este caso, pues, ¿qué pasaría acá? Por ejemplo, la condición que sí se cumple para esto, ¿verdad? Tendríamos, R2, R3, R6 y R7 en serie y luego eso en paralelo con R4. correcto, muy bien, Luis. R4 tendríamos acá, indicando acá en paralelo lo que corresponde a la R2 más R3 más R6 más R7, ¿verdad? Esta condición
sí es verdadero. ¿De acuerdo? Vamos bien. ¿Dudas, jóvenes? Manuel, Arturo, para los demás ejercicios. ¿Está quedando todo claro? No lo he escuchado, jóvenes. Vamos con el siguiente. Igual viene siendo similar el ejercicio acá. Igual este material ya está ahí en el Drive, pero igual lo vamos a cambiar cuando termine la clase o hasta donde lleguemos la solución de esto, pues lo vamos a cambiar el que está en el Drive, ¿verdad? Para compartir, para que ustedes repasen un poco. Así viene el examen, vuelvo a recordarles, así viene el examen. Vamos con el siguiente circuito, igual me dice, tomando en cuenta lo que sería el teorema de superposición, no lo hemos visto, vuelvo a insistir, así como análisis, encontrando o aplicando el teorema, solamente nos estamos basando en fuentes encendidas y fuentes apagadas, solo en ese término estamos trabajando. Pero aplicar en sí el teorema de superposición no lo estamos aplicando, ¿verdad? Bien, este sería el circuito. Regresamos acá. Me dice, si analiza solo la fuente de voltaje de 10 voltios activa, ¿verdad? Las asociaciones de resistencia es correcta. ¿Qué asociación de resistencia es correcta? Vamos a hacer la misma dinámica, ¿verdad? Seguir planteando cuál es verdadero y cuál es falso, ¿verdad? Entonces vamos a ir a analizar el circuito, es el primer punto, ¿verdad? Analizar el circuito, a analizar cómo estaría la conexión. Bien, me dice que solo estaría activa la fuente de voltaje de 10 voltios, lo cual indica que la de 12 voltios estaría apagada, pero para representarla apagada o representarla a 0 voltios es un circuito cerrado, igual acá es un circuito cerrado. Hoy vamos indicando si es falso o verdadero las siguientes condiciones. Entonces empiezo R1, vamos a poner acá más R2 más R4 más R3. ¿Qué me dicen ustedes, jóvenes? Falso. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. ¿Sí? Muy bien. Falso. Vamos a ver con la otra condición. Vamos a ver. R2, vamos a poner acá. R2 más, vamos a poner R4. ¿Falso o verdadero? Falso. Bien. Y si cambio lo siguiente, digo R2 en paralelo con la R4. Falso. R2 en paralelo con la R4. Emanuel, Arturo, ¿qué pasó, jóvenes? Profe, pero es que ahí me confunde porque después por arriba también se puede sacar otra en paralelo. Sí, tiene razón. Pero Pero le podemos con la poner parte de verdadero. arriba, a tomar la asociación de R3, R6 y R5, sí. A tomar esta una sola resistencia y tomarla con la R4, sí. ¿Ya? Pero si nos enfocamos solamente con estas dos resistencias, R2 y R4, están en paralelo. Y al final Tenemos pueden este estar punto las en común, tres. y aquí que estaría cerrado y este estaría cerrado, estaría, ¿sí? Pero al final Entonces sí no pueden estar cambia, las al tres hacer esta juntas. asociación, el circuito no cambia de configuración, se mantiene siempre, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a indicar que es verdadero. ¿Sí? Pero al final cambia. O sea, tipo ¿Verdad? al final se puede hacer las tres juntas. Sí, pero para hacerlas las tres juntas, primero tendríamos que indicar, ¿verdad? Acá tendríamos que indicar lo que corresponde a R3, R3 más, vamos a ver cuál es la otra, R6 más R6 más R5, y aquí tendríamos que cerrar.
¿sí? Y tendríamos que indicar paralelo, ¿con quién? Con R4, ¿con quién más? R2. Paralelo con la R2, ¿sí? Y aquí, pues, para seguir con la misma dinámica, aquí vamos a indicar que esta condición es verdadera, ¿sí? Es verdadera, ¿de acuerdo? Bien, vamos con la otra condición. Vamos a ir con el otro ejercicio, ¿verdad? Vamos a ir con el otro, con el literal B. Siempre con el mismo circuito, vamos a copiarlo. Lo vamos a pegar acá en el literal B. Vaya. Igual la misma dinámica. Lo único que acá me dice que la fuente que está encendida corresponde a los 12 voltios, ¿verdad? 12 voltios vamos a tener acá activa, lo cual indica que esta estaría apagada y esta también estaría apagada, ¿sí? Entonces, si tomo, igual, si tomamos estas condiciones, si tomo estas condiciones, tomamos la primera. R1 más R2 más R4 más R3. Falso. Falso. Muy bien. Y si vamos con la otra condición, R2 más R4. Falso. Muy bien. Y si vamos con la R2 en paralelo con la R4. Falso. Muy bien. Y si nos vamos con la última condición. Falso. Falso, muy bien. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a copiar siempre esto. Y vamos a cambiar acá vamos a ver quién cambiamos. R4. Pongo esto. Verdadero. Muy bien. Muy bien. Excelente. ¿Sí? ¿Sí? Excelente, excelente. Vamos a ver con la última condición. Y vamos a tomar siempre las mismas acá. Vamos a tomar esta. Y vamos a, aquí me dice que solo estaría activa a los 5 voltios, lo cual indica que esta estaría apagada, circuito cerrado, y esta también estaría apagada, circuito cerrado. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos la primera condición, faltaría borrar acá, perdón. R1 más R2 más R4 más R3. Falso. Muy bien. R2 más R4. Falso. A ver, correcto. Vamos con esta otra condición. R2 en paralelo con la R4. Igual, falso. Falso. Y esta otra condición. Falso. Falso. Vamos a ver, vamos. Sí, falso. Y vamos con la última condición. Falso. Falso. Muy bien. ¿Sí? Si ustedes se fijan, hay condiciones que igual se cumplen en los análisis anteriores y hay en otras que no coinciden, ¿verdad?
no coincide. Entonces, podríamos indicar, vamos a ver, vamos a tomar este. Y lo vamos a cambiar por R1. ¿Cómo diríamos a esta condición? R2 en paralelo con R1. Verdadero. Muy bien. Correcto. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces aquí ya concluimos el análisis para el C. Como él voy a mencionar, esto es lo que le va a venir a usted el examen, estas combinaciones acá de esta manera, ¿verdad? Solamente de seleccionar cuál es la correcta, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si no va a venir indicado, ¿verdad? Apagado esto, apagado, sino que va a venir así como lo está planteado el enunciado, perdón, que dice que se analiza, ¿verdad? Solo la fuente de voltaje activa y las otras, pues, se indica que estarían apagadas, ¿verdad? ¿De acuerdo? Vamos a ver si tenemos más o, bueno, no tenemos más, pero vamos a hacer una aplicación nada más, ¿verdad? Tomando como repaso también análisis de circuito, pero vamos a tomar el circuito original. Bueno, todo lo está manchado y todos los circuitos los manché. Vamos a tomar este para hacer un análisis matemático. No tomo eso, va bien. Por ejemplo, aquí dice, determine, vamos a poner, determine vamos a ver, algo muy directo. Vamos a poner, determine, vamos a poner los puntos, vamos a poner el voltaje de la R5 y vamos a poner también la corriente de la R4, solo con los dos términos vamos acá, ¿sí? Y vamos a plantear acá que vamos a utilizar el teorema de superposición. Vamos a abreviarlo así, ¿sí? Vamos a aplicar el teorema de superposición y vamos a determinar estas condiciones, ¿de acuerdo? Digo que vamos a cambiar acá y lo vamos a poner en una sola página para que tengamos espacio de trabajo. Control X. Bueno, entonces vamos a aplicar el teorema de superposición y debemos de determinar el voltaje de la R5 y la corriente de la R4. ¿Qué vamos a hacer acá? Aquí vamos a hacer lo que les estaba mencionando, que debemos de considerar, pues, qué fuentes de voltaje están o qué fuentes de corriente están activas. Entonces, el teorema de superposición plantea que debemos de hacer la cantidad de análisis según las fuentes que nos encontremos en el circuito, lo cual indica que acá vamos a hacer 3 análisis. O sea que vamos a determinar 3 valores de voltaje de la R5 y 3 valores de corriente de la R4. Y cuando tengamos esos resultados, los vamos a sumar y eso es la respuesta correcta. ¿Sí? Eso es lo que es el teorema de superposición. Analizar por fuentes independientes, ¿verdad? Un análisis de fuentes independientes. Entonces tendríamos 3 análisis. Entonces, vamos a plantear, vamos a poner acá, pero ¿dónde estaría? Insertar. Vamos a determinar lo que corresponde. No es acá. Permítanme.
Sería aquí abajo. Que necesito. Aquí necesito de su ayuda con las operaciones matemáticas para que vayamos avanzando un poco más rápido, ¿verdad? Así que tenga lista su calculadora. Entonces vamos a determinar, ¿verdad? Primero, vamos a ponerle esto que corresponde al voltaje. Me dice voltaje de la R5, ¿sí? Y le vamos a poner en número romano, lo vamos a representar acá, indicando 1 acá, indicando una corriente, un voltaje 1, ¿sí? Y también, poner aquí a un lado, y también vamos a determinar una corriente acá, ¿verdad? Una corriente de la R4, 1. ¿Para qué análisis? ¿Sí? ¿Para qué fuente? Vamos a poner, vamos a bajar esto también. Aquí sería para la fuente, vamos a ver, para la fuente de corriente, corriente de 500 miliamperios. 500 miliamperios. Esa corriente va a estar encendida y las demás van a estar apagadas. Y debo determinar estos valores. Entonces, no voy a, bueno, sí, vamos a manchar. Ya me di cuenta que no copia lo que es. Vamos a tener que esto estaría cerrado y esto estaría abierto. ¿Sí? Entonces, hay condición que la puedo determinar, ¿verdad? Que puedo determinar para esta fuente de 500 miliamperios encendida y puedo determinar el voltaje de la R5. ¿De cuánto sería el voltaje de la R5? Vamos a ver si me ayuda. El voltaje de la R5. ¿A qué es igual? Ya haciendo los análisis de la fuente de voltaje cerrado y la fuente de corriente abierta. Emanuel, Arturo. William. No. Vamos a ver. Ese es el primer dato que puedo determinar. ¿Sí? Siempre les aconsejo en el análisis de circuito que revise el circuito y vea cuál es un dato inmediato que lo puedo determinar. Y es lo que me ayuda, pues, ir asegurando ya una parte o un puntaje ya de lo que me está pidiendo el análisis de circuito, ¿verdad? Para quedarme después con lo que necesita más procesos. ¿Sí? Sería entonces, 0. Vuelvo a recordarles, se ha tomado la fuente de voltaje circuito cerrado y se ha tomado la fuente de corriente de 2 amperios en circuito abierto. Entonces, ¿de cuánto es el voltaje de la R5? 0. Muy bien. Muy bien, 0 voltios. Porque está en circuito abierto. No está conectada a la otra terminal, por lo cual la corriente no va y regresa en esa resistencia, sino que simplemente es 0 voltios. Ahora bien, para la fuente de corriente, de 500 miliamperios, sí vamos a tener corriente de la R4. Y en este caso sí necesitamos hacer un análisis. Entonces vamos a tomar lo siguiente. Y me ayudan ustedes. ¿Verdad? Vamos a tomar
Acá, y voy a indicar lo siguiente. Voy a tomar un valor de RA. Y esta RA va a ser igual. Vamos a tener de una vez, vamos a poner los valores, vamos a tener los 47, vamos a olvidar la unidad de medida, después la vamos a tomar, que vamos a tener 47 ohmios, ¿verdad? Más 500 ohmios más 750. A ver, cambiar esto. No sé cómo cambiamos esto. Bueno, ahí estaría. 750 más 220. ¿Me ayudan ustedes con la respuesta? 1517. 1517 ohmios. ¿Sí? O 1.5, ¿verdad? Kilo. Pero vamos a dejar acá con el valor completo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, tendríamos RA que estaría en paralelo con la R4. ¿Sí? Ahí. Hablamos con ustedes, solo háganme el recordatorio, hablamos de las reglas divisoras de voltaje y reglas divisoras de corriente. Vimos algunos análisis de estas reglas. Porque eso es lo que aplicaría acá, una regla divisora de corriente. ¿Cómo? Estos 500 miliamperios que están de esta fuente, ya sé que pasan por esta resistencia, por estar en serie. Entonces, esta resistencia la puedo ignorar para mi análisis, donde solo tendría la R4 en paralelo con la RA. ¿Sí? Entonces, acá puedo determinar la R4, perdón, la corriente de la R4, haciendo uso de la regla divisora de corriente. Y la regla divisora de corriente plantea lo siguiente. Hay dos fórmulas. Una cuando tengo solamente dos resistencias en paralelo y la otra cuando tengo N resistencias en paralelo que puedo aplicar. Entonces tengo lo siguiente. Voy a aplicar como solo tengo dos. Vamos a indicar acá la corriente de R. Bueno, es R4 aquí, pues. Vamos a ver. Me equivoqué acá. Vamos a poner, porque es la corriente para este análisis, por eso la mencionamos de esta, la corriente 1, ¿verdad? Para el análisis de 500 miliamperios. Y sí. Vamos a darle igual. ¿A qué va a ser igual esta corriente de la R aplicando la regla divisora de corriente? Va a ser. Vamos a plantear la fórmula y después vamos a poner los valores. Así, ¿no? Acá. Tendríamos el valor de la RA acá. A ver. Y tendríamos RA, ¿sí? Entre, aquí vamos a tener, vamos a poner el más también acá y vamos a plantear esto. Vamos a tener acá la RA entre, igual, otra vez, RA más R4 por la corriente, vamos a plantear acá, por la corriente y poner acá S1. Ya.
Esta es la regla divisora de corriente, que me indica, para determinar la corriente que necesito, voy a tomar en la parte superior la resistencia con la cual está en paralelo y lo voy a dividir entre la suma de las dos resistencias que están en paralelo y lo voy a multiplicar por la corriente que va entrando en esa configuración en paralelo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces tengo lo siguiente. ¿Me ayudan ustedes con los datos? Vamos a copiar lo que sería la expresión. Control C. Y tendríamos acá RA, que ya lo determinamos, que son 1517, igual acá 1517. R4, que ya tenemos el valor de la resistencia, el valor de la resistencia es de 100. Y la corriente también ya la conocemos, que corresponden a 500 miliamperes. Entonces vamos a tener como resultado de la corriente R4, 1, 419, 79. Punto. 07 mili, ¿verdad? No sé si ya comprobaron los demás y tenemos ese resultado. Bien, algo más que debemos de tener en cuenta a la hora, vamos a ver, sí, debemos tenerlo en cuenta, sí, vamos a tenerlo en cuenta. Debemos de tener en cuenta el sentido de la corriente, ¿sí? Para este análisis, hola, digo, sí. Ahí me dio 469 69. con decimales. Ajá. 69. 69. Así estaríamos bien. Gracias. Ahí. Esta corriente, el sentido que lleva es hacia abajo. ¿Sí? Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ponerlo con otro color. Esta corriente, pues, sí debemos, aquí, esta corriente, pues, va hacia abajo. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. La corriente va hacia abajo. ¿Sí? Después, cuando tengamos todos los resultados, le digo por qué. ¿De acuerdo? Esta corriente va hacia abajo. Bien, aquí terminamos con el primer análisis de la fuente encendida de 500 miliamperios, con la respuesta del voltaje R51 y la corriente R41, ¿sí? Para la fuente 500. Hoy vamos con la fuente de 10 voltios, ¿sí? Vamos a copiar esto. Vamos a copiar esto. Lo único que vamos a cambiar acá para la fuente, bueno, todo esto de acá, para la fuente de voltaje 10 voltios. ¿Sí? Y acá ya no sería 1, sino que aquí sería 2, igual aquí sería 2. Porque ya sería otro análisis, ¿verdad? Vamos a determinar las mismas magnitudes, pero vamos a nombrarlos con 2. Ahora bien, con la fuente, vamos a ver, vamos a llevar al circuito nuevamente para ir analizándolo. Vamos a plantear, aquí también lo vamos a poner. Vamos a hacer el análisis para la fuente de 10 voltios, entonces vamos a considerar lo siguiente. Vamos a tener esto va a estar abierto y esto va a estar abierto. ¿Sí? Ahora bien,
Nos vamos a jalar nuevamente este dato, como sacando el primer análisis, porque está inmediato también. Falso, verdadero, se cumple igual que lo anterior. Verdadero. Muy bien, entonces aquí vamos a tener 0 voltios. Ahora bien, para el otro caso sí ya no, para la corriente R4. Pero como ya hicimos preguntas, ya vimos asociaciones de resistencia para este circuito, nos damos cuenta que estaría en un circuito serie, ¿verdad? Donde acá, pues, vamos a poner acá que necesito primer análisis de tomar acá es, ¿verdad? Pero acá, aquí corresponde tener R total. R total es igual, ¿a qué es igual R total? Vamos a A tener, R2 más R3 más R6 más R7 correcto. más R4. Vamos a poner los datos de una vez. Vamos a poner 47 más 500 más 750 más 220 más 100. Y tenemos como respuesta 1617 me dio, no sé si estará bien. 1617 17. Sí. ohms, ¿verdad? Estamos hablando acá, vamos a poner la unidad de medida, ohms. Ahí. Y con esto ya puedo determinar la corriente de la R4, 2. ¿A qué es igual esto? Vamos a tener corriente es igual a voltaje sobre resistencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué voltaje vamos a tener acá? Y tenemos 10 voltios entre, ¿verdad? Lo que ya determinamos aquí. Damos igual y tendríamos un valor de corriente de ¿cuánto? $6.18 micro. Exponente, ¿qué exponente tiene? Negativo. -3. -3. Entonces estaríamos hablando de miliamperes. No sé si comprobamos, comparamos respuestas. ¿Eso nos da, jóvenes? Sí. Muy bien. Va bien. Entonces, otra cosa. Hasta aquí llegamos, la parte del análisis. Llegamos hasta la parte del análisis de ¿verdad? Para la fuente de 10 voltios, porque me pide determinar el voltaje de la R5 y me pide determinar la corriente de la R4. Y concluimos acá con esos datos. Lo que hay que tener en cuenta, lo mismo del análisis anterior, que es el sentido de la corriente. ¿Qué sentido lleva esta corriente de la R4? ¿Va hacia arriba o abajo? Arriba. ¿Perdón? ¿La qué? ¿La qué? El sentido de la corriente, ¿va hacia arriba o hacia abajo? En la R4. ¿Qué sentido lleva esta corriente? Los 6 Hacia puntos. arriba. ¿Perdón? Hacia arriba. Correcto. Va hacia arriba. ¿Sí? Y notemos acá. Contrario, ¿verdad? ¿Sí? Va bien, sigamos.
A ver si nos alcanza el tiempo para resolver eso. Entonces tendríamos ya para el análisis de 2, ¿verdad? Como son 3 análisis, falta un análisis. Nos vamos a ir con esto nuevamente y lo vamos a pegar acá. Lo único que aquí sería diferente, ¿verdad? La fuente de corriente, ¿de cuánto? De 2 amperios. 2 amperios. Y cambiamos esto, que este es 3. Y esto es 3. Y vamos a llevarnos nuevamente el circuito para hacer el análisis. Y vamos a indicar que esto estaría cerrado y este de acá estaría abierto. ¿De acuerdo? Entonces, creo que lo vamos a bajarnos para que esté en la otra página. Aquí. Vamos con lo que sigue. Igual. ¿Podemos determinar esto? Sí. ¿Sería lo igual que hemos venido manejando, 0? No, no. ¿Cómo sería? Tendríamos que resolver el circuito y luego no. Vaya. En este caso, ¿se acuerdan? Bueno, ¿qué estamos? ¿Se acuerdan? Cuando apliqué la regla divisora, no fue en este. Fue en este, ¿verdad? En este fue. Que apliqué la regla divisora de corriente. ¿Qué indiqué de la R1? Ajá. Indiqué que la R1, la corriente que circula por estar en serie, en un circuito serie, la corriente es la misma. Entonces tenemos que la corriente, aquí la fuente de corriente son 500 miliamperios, entonces los 500 miliamperios pasan por la R1. Y lo mismo sucede a lo que tenemos acá en el análisis que estamos haciendo. ¿Qué corriente pasa por la R5? 2 amperios. 2 amperios. Ajá, entonces vamos a tener 2 amperios por 820. Y esto va a ser igual. Recordemos que voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿verdad? 1640 voltios. ¿Sí? ¿Ya? ¿De acuerdo? Vaya. Ahora, vamos con esto de acá. Que igual, bueno, antes de eso, hay que hacer un paso, mejor lo vamos a quitar. Antes de eso, pues, necesito hacer una asociación. Vaya. R1 no existe. R1 ya la ignoramos porque está en una representación de circuito abierto. Entonces, solamente me voy a quedar con la siguiente. Estas combinaciones también las vimos anteriormente, cuando hacíamos preguntas. Vamos a irnos a analizar acá o a indicar valores equivalentes. Como en este caso, vamos a empezar con el valor de RA. RA. Y RA va a ser igual a los siguientes datos. A tener 47 más 100 más 220. ¿A qué es igual esto? Perdón.
367. Estaríamos hablando de 367 ohms. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a ver acá, vamos a ir a inicio y lo vamos a mover acá. Y vamos a hablar también de otro valor equivalente que ella la vamos a llamar RB. Y RB va a ser igual a los 500 más 750. Y esto va a ser igual 1250. 1250 ohms, ¿verdad? ¿De acuerdo? Hoy sí, haciendo uso de la regla divisora de corriente, puedo determinar la corriente R4. ¿A qué va a ser igual esta corriente? Aplicando la regla divisora de corriente. Esto va a ser igual. Tengo dos resistencias en paralelo. La configuración acá que se convierte en RB y en paralelo con la que se convierte en RA. ¿Sí? Aplicando siempre la regla divisora de corriente, la que hemos utilizado anteriormente, lo único que acá vamos a tener, vamos a plantear la fórmula, después ponemos los valores para, por si surge alguna duda. Tenemos acá estaría hablando de RB, y aquí estaría hablando de RA más RB, y acá lo estaría multiplicando por la corriente, S2. ¿De acuerdo? ¿Sí? En un circuito serie la corriente es la misma. Acá no puedo tomar R4, sino que tengo que tomar el valor equivalente de esa configuración en serie. ¿Sí? Recordemos que tener dos resistencias paralelas, aplicar la regla divisora de corriente es, necesito la corriente de la RA, y para encontrar RA pongo la resistencia con la cual está en paralelo y lo divido en la suma de las dos resistencias que están en paralelo y lo multiplico por la corriente, que estaríamos hablando de 2 amperios. Entonces, ya utilizando los datos correspondientes, RB, que ya sabemos que tiene un valor de 1250. Acá tenemos RA, tiene un valor de 367. Otra vez RB, que tiene un valor de 1250. Y la corriente tiene un valor de 2 amperios. Son 2 amperios y estaríamos hablando de la corriente R4, 3 de cuánto. ¿Cuánto? 1.54, me confirman los demás si coincidimos con la respuesta. Sí. Va muy bien. Ahora, nuevamente, algo que debemos de tener en cuenta. ¿Esta corriente va hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba. Correcto. Va hacia arriba. Si seguimos la trayectoria de esta fuente de corriente, esa corriente va hacia arriba. Entonces tengo esta corriente hacia arriba, esta hacia arriba y esta hacia abajo. O sea que la respuesta
de la corriente, vamos a llevar, vamos a ver, para tener, aquí sería ya el valor, perdón, realmente se dice, ¿verdad? Que la corriente, a ver, ¿qué me hizo con la ecuación? Aquí vamos a tener la corriente de R, perdón, aquí sería ya de una vez, no tendría que indicar nada, sino que poner la corriente de R4 es igual, aquí sí ya tendríamos que poner a la corriente de R4, 1, vamos a copiar todo esto, por C, por C, más, aquí sería la corriente 2, más la corriente 3. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos, dígame qué pasó aquí. Profe, entonces Diego. la otra, como va para abajo, se restaría. Correcto, correcto. ¿Sí? Entonces tendríamos la corriente R4. Para el primer caso, 1 es esta. ¿Sí? Pero esta corriente es, uy, me pasé, ¿dónde está? Aquí estaríamos. Vamos a borrar esto. Control B. Este valor es negativo. Menos, aquí tenemos más la corriente 2. Está la corriente 2, aquí estaría la corriente 2. Más la corriente 3 que estaría aquí cerca. Control B. Y estaríamos hablando de una corriente de ¿cuánto? Menos 469.07 miliamperios más 6.18 miliamperios más 1.54 amperios. No olvidemos de los prefijos métricos, ¿verdad? Exponente a la menos 3 y exponente a la menos 3. ¿De cuánto estaríamos hablando acá la corriente? Sería sería, lo podemos dar en miliamperios. ¿Perdón? La puedo dar en miliamperios. Sí, si le da en Pues, miliamperios, es que realmente yo no si lo he es desarrollado, ¿verdad? Pero si tenemos los menos 400, 69.07 exponente a la menos 3, más 6.18 exponente a la menos 3, más 1.54. Bueno, no me da en mili. A mí me da 1.07 amperios. Sería la respuesta. ¿Qué sentido? Hacia arriba. Si preguntas qué sentido. Voltaje, igual, hacemos la suma, pero al final solo tenemos un voltaje. O sea que el voltaje de la R5 es 1640. La respuesta. ¿De acuerdo? Aquí faltaría el voltaje, hacer la suma, pero sabemos que para el primer caso me dio 0, para el segundo caso me dio 0. Ya para la fuente corriente ya me dieron lo que eran 1640, entonces ese es el resultado del voltaje. ¿De acuerdo? Entonces concluimos acá, jóvenes. Gracias.
Lo felicito, Luis, por su participación. ¿Sí? Un seguro 10 en el examen, ¿verdad? Preguntitas, como vuelvo a repetir, que vamos a plantear en el examen. Y esto pues vamos a darle a guardar para luego compartírselo para que ustedes repasen en su casa, ¿verdad? Entonces, de mi parte, esto sería todo, jóvenes, y pues tengan un feliz día, ¿verdad? Gracias, profe.